Cerrá los ojos por un momento. Imagínate un lugar absolutamente quieto, sin viento, sin movimiento, nada que respire a tu alrededor. ¿Cómo lo percibís? Ese silencio. ¿Es alivio o es asfixia? En realidad, ese lugar no existe. Ni siquiera ahora, mientras estás escuchando esto, estás quieto. La Tierra que te sostiene viaja alrededor del Sol, que también viaja dentro de una galaxia que se expande sin descanso. No hay un solo punto del universo que esté de verdad detenido. Y sin embargo, algo muy extraño ocurrió en la especie humana. Hemos aprendido a fingir la quietud. Hemos construido sillas, oficinas, pantallas y rutinas para convencernos de que se puede vivir sin moverse. Y el cuerpo, que no sabe mentir, empieza a enfermar. Nos creímos el cuento del confort. Los pueblos antiguos ya lo sabían. Está en la sabiduría de China, de India. Lo repitieron después voces como la de Bodhidharma, Alan Watts o Krishnamurti. Somos nómadas por naturaleza. No es una metáfora poética. Es una memoria biológica y espiritual. Hoy vamos a analizar la historia de esa enfermedad, la enfermedad de haber dejado de caminar. Y vamos a preguntarnos qué significa, hoy, recuperar el movimiento como forma de salud. Hace unos 10.000 años ocurrió algo que cambiaría para siempre nuestra relación con el tiempo y con el cuerpo. El ser humano, que había sido durante cientos de miles de años un caminante, un cazador-recolector que seguía a los animales y a las estaciones, empezó en algunos lugares a asentarse. No fue un giro repentino. Fue lento, paulatino, como todo lo que de verdad transforma a una especie. En regiones como el suroeste de Asia, mucho antes de que existiera la agricultura, ya se estaban formando los primeros poblados estables. Se calcula que hace más de 14 o 15.000 años, aunque los arqueólogos siguen discutiendo la fecha exacta. El cultivo de la tierra llegó después, como consecuencia, no como causa. Primero, nos quedamos quietos. Luego, para justificar esa quietud, aprendimos a sembrar. Y con la quietud llegó algo nuevo bajo el sol: la enfermedad del cuerpo sedentario. Los antiguos médicos chinos ya lo habían observado con una claridad que todavía asombra. En uno de los textos fundacionales de su medicina, se describía una de las llamadas 5 fatigas. Estar sentado mucho tiempo hace daño. No hacía falta un microscopio para saberlo. Bastaba con mirar el cuerpo de quien había dejado de moverse. Perdía fuerza, se hinchaba y se apagaba. Para ellos el cuerpo era un río de energía vital que necesitaba fluir. Cuando ese río se estanca, el flujo del agua se convierte en humedad. La humedad, con el tiempo, se transforma en lo que hoy llamaríamos obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, reuma. No era una teoría médica fría. Era una advertencia empírica. Quien deja de moverse, deja de vivir un poco cada día. Y por eso mismo esos sabios no solo diagnosticaban, enseñaban a prevenir. Practicaban formas de movimiento lento y consciente, lo que hoy conocemos como Tai Chi y Qigong, cuyo propósito no era hacer ejercicio en el sentido de la modernidad, sino recordarle al cuerpo que su naturaleza es fluir y no estancarse. En la India se llegó a una conclusión casi idéntica, aunque por un camino distinto.
En la tradición médica de la India, existe un concepto denominado el error de la inteligencia. Dicho concepto no hace referencia a la ignorancia. Es actuar en contra de lo que uno, en el fondo, sabe que le hace bien. Es conocer el camino correcto y aún así elegir el confort, la inercia, el sueño diurno que no descansa, sino que adormece. Los textos antiguos describían con precisión a quien vive así. Alguien que se vuelve pesado, denso, estancado, como el barro después de la lluvia, que ya no fluye, sino que se acumula. Ese exceso de quietud, decían, genera dentro del cuerpo una especie de toxina invisible que obstruye los caminos internos y termina manifestándose como enfermedad. Pero la sabiduría antigua nunca predicó el extremo contrario. También advertía que el exceso de esfuerzo físico podía enfermar tanto como la pereza. No se trataba de castigar el cuerpo con movimiento compulsivo, sino de encontrar el punto exacto donde el movimiento se convierte en cuidado y no en violencia contra uno mismo. El mensaje, despojado de todo tecnicismo, es que el cuerpo humano no fue diseñado para la pausa permanente. No es una máquina que deba apagarse. Es como un río. Si deja de correr, no descansa. Se pudre. Y el movimiento entendido así deja de ser gimnasia. Se vuelve una forma elevada de la conciencia. Una vez que la humanidad aprendió a quedarse quieta, ya no pudo volver atrás fácilmente. Cada aldea, cada cosecha, cada muro construido nos ataba un poco más al lugar. El camino de regreso al nomadismo se fue cerrando. Durante la Edad Media en Europa, esa quietud dejó de ser solo una costumbre, se convirtió en una cadena. Los campesinos quedaban atados a la tierra de un señor feudal, sin libertad para moverse. Ya no era el cuerpo el que elegía quedarse quieto, era el poder el que te obligaba. Más tarde, en la Edad Moderna, las ciudades levantaron sus propios muros, literales y simbólicos, contra quienes venían desde afuera. Tener una dirección fija se convirtió en sinónimo de tener derechos. Moverse, en cambio, empezó a ser sospechoso. Y luego llegó la industrialización. Y con ella, una paradoja nueva. El ser humano volvió a moverse. Emigró del campo a la ciudad. Cruzó océanos enteros. Pero solo para terminar sentado o de pie en el mismo lugar durante 10 o 12 horas al día frente a una máquina. Nos movimos como especie para volver a quedarnos quietos como individuos. Fue el preludio de algo mucho más silencioso y quizá mucho más peligroso. En 1995, un sociólogo y economista llamado Jeremy Rifkin publicó un libro que sacudió el tablero: El fin del trabajo. Su idea central, resumida sin tecnicismos, dice lo siguiente: la tecnología está a punto de volver innecesarios a millones de trabajadores, no solo en las fábricas, sino también en las oficinas. Y a diferencia de otras revoluciones industriales, no habrá suficientes empleos nuevos para reemplazar a los que desaparecían. Rifkin no hablaba solo de economía, hablaba en el fondo del cuerpo y del alma. Porque ¿qué le ocurre a un ser humano cuando pierde su trabajo, su rutina, su sentido de pertenencia? La ciencia y la experiencia coinciden. No es solo una crisis de dinero, es una crisis de identidad. El desempleo prolongado se asocia con más ansiedad, más depresión, más soledad.
Y para quienes conservan su empleo, el panorama tampoco es muy alentador. Un trabajo cada vez más digital nos mantiene horas y horas frente a una pantalla. El cuerpo se apaga, la mente se satura de información, pero se vacía de sentido. La advertencia central sigue intacta y quizás hoy resuena más que nunca. El futuro del trabajo no es solo una cuestión de empleo. Es una cuestión de salud del cuerpo, de la mente y del vínculo entre las personas. Pero hay una quietud todavía más silenciosa que la del cuerpo, la de la mente que deja de observar y solo repite. Krishnamurti advertía: aprendemos a ganarnos la vida, pero nunca aprendemos a vivir. Llenamos la cabeza de información sobre el mundo exterior y descuidamos por completo la observación de nosotros mismos. Nos convertimos en personas de segunda mano. Repetimos opiniones, rutinas, miedos que no son realmente nuestros. Él enfatizaba en la liberación de todas las estructuras, tradiciones y patrones de pensamiento fijo. Para él, la seguridad de un sistema rígido, mental o social, crea una ilusión que impide la observación clara y la transformación, generando así una enfermedad espiritual basada en el miedo y la división. Retrocedamos algunos siglos en el tiempo. Siglo V después de Cristo. Cuenta la leyenda que el patriarca Bodhidharma, considerado el primer maestro del budismo zen, pasó 9 años meditando frente a un muro. 9 años de aparente inmovilidad total. Ahora bien, proponemos no detenernos en los detalles temporales, sino en el concepto que se intenta transmitir. Los 9 años de meditación no hacen referencia al sedentarismo. Expresan exactamente lo contrario. Es una quietud tan intensa que se convierte en el movimiento más profundo posible, el de mirar de frente todo lo que uno normalmente evita mirar. A veces, el viaje más largo no se hace con los pies, sino hacia adentro. La filosofía china tiene una palabra para describir la forma correcta de moverse por el mundo: Wu Wei, que no significa no hacer nada. Significa, como hemos visto en episodios anteriores, actuar sin forzar. Del mismo modo que el agua rodea una piedra sin pelear contra ella. Es fluir con la vida en vez de imponerse sobre ella. En uno de los grandes textos taoístas atribuido al filósofo Chuang-Tzu, se dice algo que parece escrito para nosotros hoy. El camino de la existencia no tiene principio ni fin. Ningún ser vivo permanece jamás en una forma fija. La muerte no es una tragedia, sino una transformación más, como el otoño que sigue al verano. El sufrimiento no nace del cambio en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarlo. Y en esa misma línea, Lao Tse escribió que el verdadero Tao no puede encerrarse en ninguna palabra ni en ninguna certeza definitiva. Siglos después, en Occidente, el filósofo Alan Watts diría algo parecido con otras palabras. La energía última del universo no puede atraparse en una idea, porque vos mismo sos esa energía, y aquel que intenta poseerla ya está admitiendo, sin darse cuenta, que no confía en serlo. Argumentaba que la vida es un proceso de movimiento y cambio constante, similar a la música o la danza. Sugiere que la ansiedad surge cuando intentamos detener el tiempo o aferrarnos a una identidad fija, lo cual es una forma de sedentarismo psicológico que nos aliena del aquí y el ahora. No somos viajeros perdidos en un universo quieto que observamos desde afuera. Somos, literalmente, el universo mismo moviéndose. La vida sedentaria no es mala costumbre moderna.
es el olvido de quienes somos, la negación de nuestra propia esencia. Somos nómadas en la infinitud del tiempo y el espacio. A modo de complemento, vamos a incorporar un estudio, una propuesta que hace Rupert Sheldrake. Ya hemos hablado de él en el capítulo del renacimiento de la naturaleza, donde él habla de la memoria colectiva en las sociedades nómadas. Para Sheldrake, la colaboración en grupos no es solo una estrategia racional, sino que está moldeada por lo que él llama los campos mórficos o campos de hábito. Estos campos funcionan como una memoria colectiva que influye en el comportamiento de los sistemas autoorganizados, desde los cristales hasta las sociedades humanas. Él desafía la idea de las leyes naturales inmutables. Sugiere que en la naturaleza y en las tribus operan más bien hábitos y costumbres que se refuerzan con cada generación. Nos habla de la resonancia cultural, donde las tradiciones, los rituales y las formas de organización social de una tribu nómada no se transmitirían solo por enseñanza, sino también a través de esta resonancia, sintonizando a los nuevos miembros con el campo de su comunidad. La supervivencia y la creatividad son la clave para la evolución de estas sociedades. Estamos hablando de un equilibrio entre la repetición de hábitos exitosos y la creatividad para adaptarse al entorno, más que de una simple supervivencia del más fuerte. A su vez, Sheldrake también menciona que las culturas nómadas cazadoras-recolectoras realizaban ceremonias en lugares sagrados, como en las cuevas de las Cox, por ejemplo. Esto sugiere que las prácticas colaborativas y espirituales no solo se daban en el grupo, sino que también estaban profundamente ligadas a un territorio y a una memoria ancestral, algo que se relaciona con los campos mórficos que conectan a la comunidad con su historia. En resumen, la colaboración social en tribus nómadas sería la manifestación de un campo de hábito profundo, donde la memoria colectiva, la tradición y la creatividad se entrelazan para asegurar la supervivencia y la cohesión del grupo. El poeta Walt Whitman, en el siglo XIX, lo dijo con una sencillez que todavía conmueve, en su poema Canto del Camino Abierto. A pie y alegre, salgo al camino abierto, sano, libre, el mundo delante de mí. El largo camino marrón ante mí que conduce a donde yo elija. De ahora en adelante, no pido buena fortuna. Yo mismo soy buena fortuna. De ahora en adelante, no lloriqueo más. No pospongo más. No necesito nada. Hecho con quejas interiores, bibliotecas y críticas quejumbrosas. Fuerte y contento, viajo por el camino abierto. Para darle un cierre a nuestro encuentro de hoy, proponemos, no como reglas, sino como semillas, recuperar el movimiento, no como una obligación. Caminar, estirarse, bailar, respirar conscientemente, no como una tarea más de la lista, sino como un acto de gratitud hacia el cuerpo que te sostiene. Practica el ocio verdadero, no el de la pantalla, que agota tanto como el trabajo, sino ese tiempo sin propósito productivo, en el que simplemente te observas a vos mismo, sin juzgarte. 10 minutos de silencio real, sin nada que lograr, sin expectativas, pueden ser tan sanadores como 1 hora de ejercicio. Y recordá que también podés moverte quedándote quieto, como Bodhidharma frente al muro. No toda inmovilidad es sedentarismo. A veces la quietud consciente, una meditación, una pausa honesta, es el movimiento más profundo que existe. La diferencia no está
en si el cuerpo se mueve o no, sino en si la conciencia sigue despierta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si te gusta el contenido que difundimos, suscríbete, dale me gusta y compartilo con aquellas personas que estén afín a recibirlo. En Espacio Integral Shui Tao ofrecemos clases prácticas de yoga, qigong, meditación y zen stretching, grupales y personalizadas. Atención en consultorio con disciplinas de prevención en salud, masaje integral, masaje Keiraku Shiatsu, digitopuntura y reflexología podal. Si te interesa recibir los temas compartidos en el podcast e información acerca de nuestras actividades, podés consultar nuestra web www.espaciointegral.com y escribí un mail por info@espaciointegral.com o por WhatsApp a nuestros celulares 098-545-141 a Gabriela o 099-046-966 a Walter.